ahora los saluditos, pastor. Muy bien, gracias. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Dice San Pablo en Atenas, Grecia, ¿verdad? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza con cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ellos. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar en la divinidad que sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, en los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por la palabra. Queremos compartirla con gozo, con alegría. Y queremos extraer de esta palabra, Señor, esa sustancia viva que da tu Espíritu. Quiero ponerlos en el nombre de Jesús en orientación. San Pablo estaba esperando que llegara Timoteo y Silas, porque esperaba, dice, que llegaran sus colaboradores. Es bueno tener colaboradores porque ellos te ayudan en la oración y te acompañan. No podemos hacer todas las cosas solos. Es bien que siempre Pablo se movió con personas alrededor. Jesús tomó a sus discípulos también. Y eso es lo que tenemos. De alguna manera Moisés se movía de esa manera teniendo a un par de personas a su lado. Y aquí San Pablo estaba en Atenas, pero estaba esperando que llegaran Timoteo y Silas para luego comenzar a entrar en las sinagogas, a discutir, a hablar y exponer la palabra de Dios con un poder maravilloso y con el respaldo de estos hermanos que le acompañaban en la misión. Era su segundo viaje misionero y él discutía con los judíos que eran piadosos, pero que no habían recibido a Jesús como su Salvador, y lo hacía en la sinagoga, entraba a la sinagoga para hablar con ellos.
Y también iba a las plazas donde cada día iban personas y él se ponía a explicarle lo que decía. Pero también disputaba con los filósofos o con la idea de filósofos como epicúreos y también los estoicos. ¿Por qué podía entender Pablo esto? Porque su padre era griego. Y estos filósofos, que eran de alguna manera griegos, enseñaban, especialmente los epicúreos, eran la filosofía griega que enseñaba que debían buscar el disfrute y la felicidad de la vida en las cosas sensuales y esas cosas sacadas fuera del contexto bíblico, voluptuosa, esas cosas que es fiesta de la carne. Ahora los estoicos, en una escuela de filosofía fundada por Zenón, sostenían que la virtud y la aceptación de la adversidad era un medio de lograr la felicidad y tener dominio sobre la propia sensibilidad y sobre la desgracia. Casi pasa una desgracia aquí. Alguien está manejando las cosas. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué quiero explicarle más fácil esto a usted? Epicúreos eran aquellos que disfrutaban de la vida. No les importaba si era pecado o no era pecado. Los estoicos eran los que sufrían y se clavarían, como quien dice, puñales, y ellos creían que de esa manera era la vida correcta. Las filosofías siempre han sido un pensamiento y no una verdadera guía para las personas. Ellos tenían todo el sentido opuesto. Los estoicos y los epicúreos pensaban totalmente, extremadamente diferente. Pero tenían allí, como es Grecia o como era Atena era para escuchar las nuevas cosas. Todos eran pensadores, todos tenían sus filosofías y también puedo nombrar que Aristóteles creía que la vida perfecta era aquella que se hallaba en el balance del exceso y del defecto, siempre hablando de extremos. También lo hacía Buda, dice que enseñaba a sus seguidores a cuidarse tanto del extremo del ascetismo como del regalo del cuerpo. Siempre hablando de los extremos. Y Confucio, aquel filósofo también chino, hablaba del justo medio. ¿Cómo podemos estar en un medio justo y no ir a los extremos? Siempre los extremos son malos. Nunca hemos podido sostener que alguno de los dos extremos que se mueven en la vida nuestra han sido buenos. O nos vamos para un lado, y es lo que el diablo no quiere, que tengamos una vida equilibrada, una vida manejada por el Señor, que no nos gobiernen los extremos, que no tengamos el evangelio como un acto de libertinaje, pero tampoco que el evangelio sea un lugar nada más que de sufrimiento y de clavarse puñales. No, aquí tenemos a Jesús, que no trajo una filosofía, sino un estilo de vida diferente. Dame, hijo mío, tu corazón. Él vino a cambiar los corazones. Los filósofos llegaban nada más que a las mentes. La filosofía llega hasta la mente y pone un pensamiento, pero el poder de Dios llega al corazón. Él dice que pesa los corazones y Jesús dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Quiero ir más allá de tu cerebro, de tus pensamientos. Quiero ir a la raíz de las cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y hay un equilibrio en el Señor. El Espíritu del Señor viene para darnos este tipo de equilibrio a nosotros en nuestra vida, ¿no? Había muchos dioses que adoraban allí, pero seguían esperando al Dios que los llenara todo. Quiere decir que aunque tenían muchos dioses, estaban insatisfechos. Muchos dioses es el resultado de la insatisfacción, esa insatisfacción del alma, como que hacemos esto, pero todavía hay algo que nos está faltando porque esto no completa la obra en nosotros. Esto genera, la insatisfacción va a generar superstición, y la superstición es parecida al miedo. Y estos
practican cosas para tratar de contrarrestar los miedos y algunas personas son abrumadas por los miedos. Y usted los ve que se han atado una cintita y se han puesto tal cosa y que tienen una ruda no sé por dónde y que ponen ajo y que no pasan por aquí, que todo es superstición. En ningún momento el Señor nos ha mandado a tener miedo. El Señor no nos ha mandado a vivir bajo la influencia de los miedos. Verdaderamente el Señor quiere ayudarnos a salir de esta situación. Porque nada de estas cosas místicas, hay personas que hasta hacen oraciones a ciertos santos o ciertas personas que no quiero nombrar, pero nada es provechoso para ellos. Eso no llega a ninguna parte. La naturaleza del mensaje de Pablo allí, sabe que Pablo estaba predicando para que ellos entendieran a este Dios maravilloso. Y en esto él entendía la filosofía porque su padre era griego. Él podía palpar que toda esa área de ese lugar estaba influenciada por las filosofías. En algunos casos, algún filósofo ha sacado algo que ha beneficiado socialmente, pero no ha beneficiado espiritualmente. La filosofía ha fracasado, no ha podido lograr cambios en la vida de las personas. Las personas pueden tener un lenguaje más educado, más elevado, pero no ha logrado cambiar el corazón de las personas. Por eso tenemos todas estas cosas que el hombre está haciendo en este tiempo por odios, por venganza, por ambiciones desmedidas y tienen frases elocuentes. ¿Quién no tiene frases? Las frases son palabras que dicen, mira qué linda frase que dijo Einstein, mira qué linda frase que dijo Buda, o qué linda frase que dijeron algunos. Pero si esas frases no llegan al corazón y llegan nada más que al cerebro, a la mente, realmente no va a haber transformación. Es nada más que una información de algo, pero la transformación viene a través de que nuestras vidas tienen que ser rendidas a los pies de Jesucristo. Entonces se cambia algo maravilloso dentro de nosotros. Y allí podemos arrancar todas las cosas que han sucedido en nuestras vidas, que nos han llevado a perder la gracia y la bendición de Dios. Entonces, el mensaje de Pablo le dicen en Hechos 17, 24 al 29, el creador de todas las cosas, pone, este Dios no conocido por ustedes es el creador de todas las cosas. Este Dios que ustedes no conocen, pero aparentemente son educados y piensan que hay un Dios que todavía falta, ese es el que yo predico. Y había un viejo coro, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, decía el coro, ¿no? Que sana a los enfermos, levanta a los cautivos. Bueno, es maravilloso. Entonces Pablo se planta a decir, este Dios es el creador de todas las cosas. Y en Hechos 17:30 dice, este Dios es el salvador de todos. No hay otra salvación, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y en 17:31 dice, este Dios es el Dios juez de toda la tierra. Es el Dios poderoso, juez de toda la tierra. Entonces, estamos en el único Dios verdadero. No estamos siguiendo una filosofía, hermanos. No estamos siguiendo palabras nada más. Porque San Pablo llegó a decir en alguna de sus cartas, iré a vosotros no a oír las palabras de humana sabiduría, sino que me demuestren el poder de Dios que opera en ustedes. Cuando este Dios maravilloso entra en las vidas de las personas, realmente hay un cambio tremendo. Y uno deja de vivir como vivía antes, como estábamos contando Maxi aquí, ¿no? Transformado su vida para ser un siervo de Dios. Quizás antes servíamos al diablo, pero ahora servimos al único Dios verdadero.
a su Hijo amado, aquel que prometió venir a buscarnos, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Ahora, cuando tú predicas la palabra como Pablo, te vas a encontrar los burladores. No te tienes que asustar. Allí Pablo se burlaban algunos. Ya te escucharemos, decían otros. O sea que algunos postergaban seguir hablando el tema. Pero allí dice que algunos que oían creyeron. Siempre puede haber alguien que crea. Alguien que me está escuchando ahora puede comenzar a creer. Porque este es el único Dios verdadero. Este es el único que puede perdonar pecado, dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ¿cuánto tiempo hemos estado ignorando al Dios poderoso? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La clave de la victoria para toda la humanidad es arrepentirnos y decirle: Señor, ayúdame. Sácame de esta situación que estoy viviendo. Dame una oportunidad, Señor. Todos tenemos peligros de muerte ahora con este virus. Pero, ¿sabe? Tenemos que aferrarnos al Señor. Y yo he estado orando diciendo: Señor, que de todos los que me diste, no quiero que se pierda ninguno. O sea, que no les afecte este virus a ninguno de los que están con nosotros en el Centro Cristiano Pergamino. Bendito sea el nombre del Señor, que están bajo la cobertura y que tienen comunión con nosotros espiritualmente. Así dijo Jesús en la oración sacerdotal: de los que me diste, Padre, no perdí ninguno, solo el hijo de la perdición, o sea, Judas. Así que queremos que Dios te guarde, queremos que el Señor te libre, queremos que el Señor te salve, perdone tus pecados, borre tus maldades, anote tu nombre en el libro de la vida y que te dé paz y que quite de ti todo lo que sería superstición, miedo, y que ponga en ti confianza. No tienes por qué tener imágenes en tu casa porque realmente no te pueden ayudar. No tienes que tener ningún tipo de elemento místico en tu hogar. Solo tienes que tener la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y tu corazón rendido al Señor. Y en esta hora queremos dar gracias a Dios por todo esto. Y si alguien de los que me está escuchando o viendo siente un ardor en su corazón, es el momento justo de hablar con Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo me vuelvo a ti, Señor. He creído en la filosofía de la vida, porque cada uno de nosotros, ¿sabe?, es un filósofo. Yo la hago a mi manera. Esta es mi filosofía de vida. Yo dirijo mis pasos, pero no son tus pasos. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si creéis en Dios, dijo Jesús, cree también en mí, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis allí conmigo. Es una oferta muy gloriosa y merecida, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros para que el que creyera sea salvo y no sea condenado. Puedes orar conmigo ahora. Yo te puedo dirigir en esta oración para que tú aceptes a Jesús en tu corazón, porque quizás has oído hablar de Dios, pero para ti es un Dios desconocido. Porque es difícil decir yo conozco a Dios. Dios es tan grande que no cabe en nuestras cabezas. Ni siquiera podemos medir la grandeza. Ni siquiera podemos medir el amor de Dios. Porque Él dice, porque de tal manera. ¿Y cuánto abarca ese tal manera? San Juan 3:16. Amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La grandiosidad de Dios no la podemos medir. Y conocerlo a Dios
lo podemos conocer en la persona de Jesucristo, pero en la dimensión eterna no nos es fácil. Pero de lo que Él nos ha revelado podemos recibir. Y por eso en esta hora te invito, donde quiera que estés, y quisiera que hagas una oración hablando las palabras que yo te guío, no diciéndolo con la mente. El Señor quiere que puedas verbalizar la palabra que estés válida en la conversión. Puedes orar conmigo, ya luego vamos a estar orando por necesidades, por enfermo, por cada persona que ha pedido oración en distintas necesidades que han tenido. Pero esta es la más importante para esta hora. Puedes decir conmigo, Señor Jesús, yo vengo a ti porque no puedo más. He vivido bajo la filosofía de mis propios pensamientos. Pero ahora me doy cuenta, Señor, que no puedo vivir de esta manera. No me ha dado resultado. Y que solo tú tienes una salida de vida equilibrada, salvada y perdonada. Le pido al Padre que en el nombre de Jesús me sean perdonados mis pecados. Yo me arrepiento, pido perdón, quiero ser libre de todos mis pecados, pequeñitos, grandes, de aquellos desde la niñez, de la infancia, de la juventud, a la edad que tengas. Yo digo, Señor, ábreme los cielos. Te necesito más que nunca. Me vuelvo a ti, porque tú eres el único Dios verdadero y que tú rompes las maldiciones y traes vida y vida en abundancia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga si has orado conmigo. Dios te llene de gracia en esta hora, Y queremos orar por las necesidades. ¿Tú tienes alguna necesidad? Ya hay necesidades que hemos presentado recién